Bien, hermano, damos gracias a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Vamos a estar hablando hoy de este pasaje hermoso. Como siempre les digo, palabras del Señor Jesús. Y en un momento muy especial, palabras del Señor Jesús en un momento súper especial, donde el Señor pues está hablando y está instruyendo a los discípulos. Le está hablando acerca de quién es el buen pastor. El título del sermón esta tarde es En manos de Dios y guiados por Jesús. Yo creo que nada más necesitamos, guiados por Jesús y en manos de Dios. Yo creo que esto es para nosotros un aliciente. El propósito en esta tarde del sermón es que cuando tú leas estas palabras, no sé si has tenido una semana extremadamente difícil, puede ser que hayas tenido tentaciones, pruebas, puede ser que hayas tenido distracciones, puede ser que hayas estado quizás en problemas, pero quiero usar estas palabras del Señor con el mismo propósito que Dios las usó cuando Jesús las pronunció. Y era tratar de edificar a los oyentes de la mayor manera posible. Y le ruego al Espíritu Santo de Dios que Él use estas palabras que nosotros vamos a leer hoy, que vamos a estudiar, para que edifique tu vida poderosamente. Hay una enseñanza que quiero compartirte y es: ser salvado nos reserva una vida de grandes bendiciones espirituales. Esa es la realidad. Y tenemos que ir aprendiendo dónde están esas bendiciones y cómo las podemos disfrutar y cómo pueden ser realmente importantes para nosotros. Porque ser salvados por Dios es algo que nosotros no podíamos hacer. Ser salvos es algo que nosotros no podíamos procurar, no imaginábamos, porque inclusive nacimos alejados de Dios. Nacimos inclusive enemigos de Dios, pero Dios en su misericordia salvó nuestras vidas. Y al salvarnos, nos ha traído una gran bendición, nos ha traído grandes bendiciones. Y estas bendiciones están en las palabras de Jesús descritas. Y yo quiero relatarlas hoy y explicarlas y un poco aprender juntos lo que Jesús le quiso decir a esos discípulos en ese momento y que ahora te quiere decir a ti y a mí. Palabras que por más que yo te la diga no van a tener ningún significado si no interviene el Espíritu Santo de Dios en tu vida y la siembra en tu corazón. Porque estas palabras pueden afectar poderosamente tu vida. Pueden ser palabras que se olviden, pueden ser palabras que vuelen en el aire, pero pueden ser palabras que transformen y cambien significativamente tu vida. Pueden ser palabras que de pronto te puedan hacer comprender lo que realmente estás recibiendo en las manos de Dios. Y es un regalo. Ahora, la pregunta en esta tarde es: ¿cuáles son las bendiciones que poseen aquellos que han entregado su vida a Jesús? Aquellos que fueron llamados por Jesús, salvados por Jesús y ahora son convertidos a la persona de Jesús. O sea, convertido lo que significa es que está siendo transformado, está siendo edificado, está siendo reconstruido a la imagen de Jesús. ¿Cuáles son esas bendiciones? Bueno, Jesús las dijo. La primera: mis ovejas oyen mi voz. O sea, la primera bendición que yo veo allí es escuchar la voz de Cristo. Escuchar la voz de Cristo. Y fíjense, esto está dentro de un contexto muy hermoso. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir manejando este texto. Juan capítulo 10, versículo 27, ¿ve? Vamos a ir ahí un momentico y vamos a oír un poquito el trasfondo. Vamos a ir del versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis.
las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no son de mis ovejas, como yo les he dicho. Y entonces ahí pronuncia estas palabras a aquellos que estaban en ese lugar, pero estaban siendo edificados por Jesús. Y dice de esta manera: mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y yo las conozco y me siguen. Y lo primero que resalta a mi oído es: oyen mi voz. Después de muchos años en la vida cristiana, he entendido lo que significa oír la voz de Dios. Y yo creo que ese es un privilegio que el Espíritu Santo nos regala. Porque hay mucha gente que anda buscando un mensaje de Dios. Y hay mucha gente que proclama que tiene un mensaje de Dios. Y si tú entras en el internet, si tú visitas otras congregaciones, te vas a encontrar que hay mucha gente que se autodenomina portavoces de la voz de Dios. Y ellos inclusive en algún momento o algún tipo de circunstancia pueden inclusive decirte: yo te digo de parte de Dios. Y la verdad es que muchas veces hay una incongruencia entre lo que se nos está diciendo y lo que Dios dice. Pero lo importante acá es que Jesús nos dijo que aquellos que pertenecemos a su rebaño, porque le dijo a otros, le dijo: ustedes no oyen mi voz, pero ustedes no la pueden oír, pero no son de mi rebaño, yo se los he dicho. Pero aquellos que son de mi rebaño van a escuchar mi voz. Y es algo muy interesante, porque estos eran gente de la ciudad, del pueblo, del campo. Acá se está inclusive usando la imagen de las ovejas. Jesús continuamente nos compara con ovejas y usa ilustraciones que hablan de la vida pastoril. ¿Ve? O sea, no como yo, el pastor y las ovejas. No. Es algo que son los animalitos y la persona que los alimenta, llamado el pastor. Y bueno, la Biblia hace descripciones profundas de lo que es un pastor, de ovejas. Y muchas veces compara a Dios y el accionar de Dios a lo que es un pastor. Por ejemplo, si tú vas al Salmo 23, dice: Jehová, ¿qué cosa es? Mi pastor, y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. ¿Ve? O sea, nos dice que Dios es el pastor. Ahora, lo interesante acá es que en esta ocasión Él se refiere a las ovejas. Y Él dice: las ovejas oyen mi voz. ¿Y por qué les parecía a ellos tan familiar este asunto? El problema es que cuando los pastores en Israel salían a pastorear ovejas, evidentemente los rebaños tendrían que ir a un lugar donde se mezclaban las ovejas. Porque no había tanto pasto como para decir: bueno, las ovejas de Juan van a estar acá, las de Esteban se van a ir para allá y las mías van a estar por allá atrás. No, o sea, habían condiciones muy difíciles en ocasiones, sequía, poco pasto, las ovejas se tenían que mezclar. Ahora, ¿dónde estaba el problema? El problema estaba a la hora de recoger a las ovejas. ¿Por qué razón? Porque las ovejas no podían dormir y pasar la noche fuera del lugar donde el pastor las concentraba. Porque habían leones que las atacaban, habían lobos que las atacaban y destruían los rebaños. ¿Y sabes lo que pasaba con un león y con un lobo? Que tú tendrías que matarlo desde la primera vez que te lleva la primera oveja. Por eso dice la Biblia que David, que era pastor de ovejas, mataba osos y leones. Que tú te pones a pensar y tú dirías: bueno, pero si viene un oso y un león, le tiro 4 piedras y me voy. ¿Para qué me voy a enfrentar? No, esos son depredadores. ¿Qué significa eso? Si ellos comen un día ahí y tú no los atacas, nunca más tú puedes salir con una oveja a ese lugar.
porque el depredador sabe que ahí come, que ahí destruye, que ahí se alimenta. Entonces, de alguna forma, él va a estar tratando de robarte las ovejas. Entonces, ¿qué es lo que dice acá Jesús? Aquí dice, las ovejas que oyen mi voz. ¿Y qué significa esto? Cuando aquellas ovejas se mezclaban, los pastores al final de la tarde las llamaban. Porque en Israel el pastoreo es diferente a esta parte del mundo. En esta parte del mundo tú sueltas las ovejas y le tienes que caer atrás para que ellas entren en un lugar. Allá no. Allá el pastor iba caminando, iba hablando, gritando, diciendo comandos y las ovejas le iban detrás. Ahora, ¿cómo podíamos garantizar que una oveja mía no se iba con las ovejas de otra persona? Porque escuchaban la voz y conocían la voz del pastor y seguían al pastor. Así que era muy importante para una oveja estar atenta en medio del pasto y escuchar la voz de su pastor, porque podía confundir la voz e irse y extraviarse. Pero ellas sabían dónde estaba su pastor y lo seguían y se regresaban con su propia manada. Y es por eso que Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz. Ahora, hoy en día te quiero recordar que para nosotros también está disponible la voz de Dios. Y la voz de Dios está disponible en la Biblia, que es la única fuente real, fidedigna, inequívoca de las expresiones, palabras, voluntad e intenciones de Dios con el hombre. Que pueden ser cantadas, que pueden ser expresadas en poesía, que pueden ser incluso grabadas, representadas de cualquier manera, pero insustituiblemente la Biblia tiene que ser usada como palabra de Dios a nuestros oídos. Y muchas veces andamos en la vida como ovejitas desorientadas, porque nuestro pastor nos está hablando, no yo, la Biblia, el Dios pastor de todas las ovejas, nos habla a través de la Biblia, pero no escuchamos su voz. ¿Cuántas ovejas no han sido estafadas? ¿Cuántas ovejas no han sido engañadas? ¿Cuánta oveja no se ha apartado? ¿Cuánta oveja no se ha sido engañada en falsas religiones, sectas, vicios y otros tipos de cosas? Y todos esos males tienen una sola raíz, y es no escuchamos la voz de Dios porque no ocupamos su palabra. Por eso cuando Jesús dijo, las ovejas escuchan mi voz, bueno, se estaba refiriendo al hecho de que él estaba trayendo la palabra de Dios y en vez de aceptarla y en vez de disfrutarla y aprenderla, algunos se estaban oponiendo a ella. Por eso hoy día, una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos es escuchar la voz de Cristo. Yo estaba leyendo esta semana un libro donde el autor decía, si estás leyendo, bueno, es un libro de Josías, Graham, creo que es así el apellido, es que como no conozco mucho, pero él decía, si estás leyendo el Antiguo Testamento y todavía no has visto a Cristo en él, no cierres la página, continúa leyendo. A menos que Cristo resalte en la lectura de la palabra, no estás aprovechando el contenido. O sea, necesitamos empezar a ver a Cristo en la Biblia para escuchar su voz. ¿Que tú necesitas dirección para tu vida? Yo lo creo, yo también. ¿Dónde la voy a encontrar? En la voz de Dios. ¿Y dónde está la voz de Dios? La Biblia. ¿Que tú necesitas un consejo para algún emprendimiento, para tu trabajo, para algo que quieres hacer? Sí. Para crianza de tus hijos, para tu matrimonio, para la relación de tu familia, cualquier tipo de cosas que tú necesitas en la palabra, porque esa es la voz de Dios. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
hoy todavía podemos escuchar la voz de Dios. ¿La tienes en la mano? La tienes en la mano. La voz de Dios la hemos puesto en formatos electrónicos, la hemos puesto en imágenes, la hemos puesto en palabras, en sonido, en mil maneras. Y nos hemos inventado todo eso a ver si la podemos escuchar más a menudo. Pero yo te voy a decir, a menos que la uses, ningún valor tiene en tus manos. Por eso, si tienes una Biblia en tu casa, acuérdate, no es un amuleto. Es la voz de Dios para ti. La voz de Dios para ti. Hay otra bendición que te quiero compartir. Y es cuando Jesús dice, mis ovejas. Aquí hay un choque de palabras que yo se los estaba diciendo. Miren el versículo 25. Jesús está hablando ahí y les dice, si quiere vamos del 22 para que vean el contexto. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon unos judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbáis el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Hasta cuándo os turbáis el alma? O sea, ellos evidentemente no creían lo que Jesús decía. No valía de nada lo que Jesús estaba diciendo, lo que Jesús estaba haciendo. Para ellos querían más. Ellos querían una aproximación más cercana a eso y tenían su propia interpretación de lo que era el Cristo. Y el problema no era que Jesús no estaba diciendo que era el Cristo, porque Jesús a través de las enseñanzas estaba diciendo claramente que era el Cristo. El problema es que no estaba diciendo que era el Cristo que ellos estaban esperando. Y ese es el problema con la Biblia, que muchas veces no es que no diga lo que tenemos que hacer, es que lo que nos cae mal es que no dice lo que nosotros queremos hacer. Ese es el problema. Y este era el problema que tenían ellos. O sea, no es que Jesús no estaba diciendo que era el Cristo, es que ellos no oían a Jesús decir, yo soy el Cristo que ustedes están esperando, el que ustedes tienen en su mente, el que ustedes se imaginan, el que les conviene a ustedes. No, yo soy el Cristo que le conviene a Dios. Pero ellos querían un Cristo que le conviniera a ellos. Entonces, esa muchas veces es nuestra batalla con la Biblia. Porque muchas veces nosotros quisiéramos que la Biblia dijera cosas que fueran más acorde a la manera en que nos sentimos. Pero la Biblia lo que hace es nos confronta. Y tenemos que ser humildes para escuchar la Biblia. Y fíjense que Jesús les dijo a esta gente, os lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué les está diciendo? Ya yo les he dicho abiertamente que yo soy el Cristo que le conviene a Dios. Pero ustedes no quieren creer eso. Ustedes andan buscando otro Cristo. Bueno, todavía Israel anda buscando otro Cristo. Por ahí tenemos todos esos canales judíos de todos esos corresponsales israelitas que hablan en nombre de la religión judía y todavía todos ellos andan buscando un Mesías. Todavía ellos se juntan con cristianos en la propia Jerusalén. Los cristianos le predican el evangelio, le hablan de Cristo, pero a ellos no les conviene porque ese Cristo que ellos reciben por boca de cristianos no encaja en lo que le conviene a ellos y en su religión. Y entonces básicamente te dicen, no, Jesús no puede ser el Cristo porque no encaja en mi religión. ¿Y a Dios qué le importa? Bueno, pero tienen esa mentalidad. Ellos necesitan un Cristo a la manera en que ellos han entendido las cosas. Pero Jesús les dice, versículo 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os los he dicho. Porque mis ovejas, y ahí recalca el hecho de que hemos sido adoptados y hemos sido pasados a ser propiedad de Dios en Cristo Jesús. Y Él les dice, mis ovejas, y después les dice, oyen mi voz. Mis ovejas. Ahora, acá claramente está hablando de una doctrina que después Pablo la expone en magnitud, que es la doctrina de la adopción. Lo interesante con esta doctrina, que aunque parece muy clara, la doctrina de la adopción lo que significa es que al nosotros ser llamados por Dios y al ser salvos, Jesús nos adoptó como hijos suyos. ¿Ve? No por bueno, y ahí lo dice la Biblia, no por sangre y carne, sino por la voluntad, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios.
Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, Martín Lutero nunca habló de eso. Martín Lutero jamás habló de la adopción. Para él esa doctrina no encajaba muy bien en su pensamiento. Calvino, que a otros reformados les gusta tanto, tampoco habló de la adopción. Para mí que se lo olvidó. Quizás no le encajaba mucho con las ideas que él tenía acerca de la salvación. Inclusive, el grandísimo teólogo de Princeton, Charles Hodge, que es alguien que es una personalidad que tiene un libro que se llama Teología Sistemática, tomo 1 y tomo 2, nunca habló acerca de la adopción. Pero la adopción, Pablo la explicó claramente y tiene algunas implicaciones que te quiero explicar hoy día. La primera, el hombre no nace naturalmente amigado a Dios. Eso es lo primero que enseña la adopción. No nacemos naturalmente amigados a Dios, todo lo contrario, nacemos peleados, nacemos enemistados, nacemos con naturaleza pecaminosa. No somos parte de la familia de Dios por nacimiento, sino eso ocurre después, por conversión. A través de Cristo somos adoptados. La adopción propone, además, una separación entre los que sí son ovejas de Jesús y los que no son ovejas de Jesús. Y eso es inevitable, hermanos. Es inevitable. Y muchas veces queremos que todos sean ovejas de Jesús. Y hemos cambiado el evangelio, lo hemos rebajado, lo hemos convertido en un melado de caña, lo hemos convertido en una azúcar prieta bien empalagosa para ver si en ese melado metemos a todo el mundo y para que todo el mundo parezca cristiano, para que todo el mundo parezca convertido, para que todo el mundo... Pero es que eso no es una realidad bíblica. La realidad bíblica es que hay adoptados y otros no. Porque ese camino nos llevaría al universalismo y contradice toda la Escritura. Y lo último, la adopción, ser una oveja de Jesús, no voy atrás, ser una oveja de Jesús significa que yo tengo una nueva identidad. Porque ya no me pertenezco a mí mismo, ya yo soy de Jesús. Por eso él dijo, mis ovejas oyen mi voz, son mías, mis ovejas. Y le digo a los otros, así sin ningún complejo, les digo, ustedes no me pueden escuchar porque ustedes no son mis ovejas. Porque mis ovejas sí oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y ese es otro regalo y otra bendición de ser alguien salvado. Y es que no solamente escuchas la voz de Dios, sino que además eres un ser adoptado. Un ser de naturaleza cambiada. Así que cuando estés en tu casa y la carne te quiere engañar y quiera llevarte por un camino asqueroso de pecado, recházalo. Porque ya tú no eres esa persona. Tú eres un ser adoptado. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una oveja con una nueva identidad. Ahora tú te pareces a Jesús. Ahora tú debes caminar en los pasos de Jesús. Hay una tercera bendición que quiero compartirte. Y es el ser conocido por Dios. Jesús también dijo, y yo ¿qué cosa? Las conozco. El lunes 9 de abril del año 1945. Bueno, el 8 de abril fue su último servicio en una cárcel. El pastor luterano, que murió el 9 de abril de 1945, alguien que yo creo que tenía una tremenda claridad en cuanto al discipulado y al costo del discipulado, un día después de ese servicio fue ahorcado porque fue criminalmente acusado de haber asesinado a Hitler. Ese pastor luterano, alemán, Dietrich Bonhoeffer, que les recomiendo su libro, El costo del discipulado. Él, pues, habló como ningún otro. Él me ha leído algunos libros de discipulado.
y me he leído libros acerca de la gracia, pero él especialmente habló como ningún otro del costo de la gracia. Y él dijo, los cristianos deberían rechazar la gracia barata. Esa gracia que nosotros queremos alcanzar, que no tiene ningún costo. Un cristianismo que no tiene ningún sacrificio. Un cristianismo que trata de vivir como si fuera un producto en una tienda, donde todos lo admiren, todos lo quieran comprar, todos lo quieran usar, todos les parece bonito, pero él dijo, eso es gracia barata. La gracia realmente tiene un costo grande. Bonhoeffer podía haber evitado su muerte, pero él no lo hizo. Imagínense, fue ahorcado porque fue acusado de haber asesinado a Hitler. Todos sabían que no había asesinado a Hitler, pero sus palabras en aquel pequeño lugar donde predicaba eran como puñales en la conciencia y en la mente de la gente que lo escuchaba y de ese pueblo. Y por eso le quitaron la vida. Y él dijo estas cosas que yo te quiero recomendar hoy, porque dice, esta bendición yo las conozco. Conocer en la Biblia es el sinónimo de amor y de una íntima relación con Él. Tener una íntima relación con Jesús viene a través de un discipulado que tiene un costo, no de una gracia barata. No porque viene a la iglesia de pronto dice, ya yo soy cristiano, soy el discípulo de Cristo. No, ser un discípulo de Cristo te garantiza los oprobios que generalmente le hicieron a Jesús. Y Bonhoeffer decía, para un discipulado que tiene un costo, renuncia personal, obediencia radical, aceptación de la cruz, compromiso con la comunidad de creyentes y acción y testimonio. Y él decía, a menos que tú transites por ahí, no hay un verdadero discipulado, no hay verdadera gracia, no hay verdadera conversión. Por eso yo te quiero animar a conocer a Dios, a conocer a Jesús. Bueno, los viernes estamos acá tratando de conocer a Jesús. No te quedes en la casa. Piérdete la novela, eso no sirve para nada. No te quedes. Además, a ti te duele todo, siempre te duele algo. Te duele la cabeza, te duelen los pies, te duele la mano, te duele todo, eso es normal. Vente a buscar palabra de Dios. Vente a disfrutar. Y si la carne no quiere, pues propóntelo. Porque ahí es donde está el costo, en negarte a ti mismo, en seguir a Jesús. Bonhoeffer diferencia la gracia costosa de la gracia barata. Una falsa gracia que no exige compromiso ni transformación. Bonhoeffer decía, qué mal me huelen aquellos que quieren que ser cristianos, pero no hay ninguna transformación en ellos. Continúan viviendo de la misma forma que vivirían si siguieran a Buda o a quien sea. No hay ningún sacrificio en sus vidas. Conocer a Jesús es algo más que saber acerca de Jesús. Muchas veces nuestras conciencias están quietas y tranquilas porque decimos, sé bastantes cosas acerca de Jesús. No, pero eso no te alcanza para conocer a Jesús. Para conocer a Jesús hay que experimentarlo, hay que servirlo, hay que entregarse. Y por último, que no quiero demorarlo demasiado, hay otra bendición que Jesús comparte en el versículo 28. Dice, y yo le doy vida eterna, y también dice ahí, y nadie los puede, ¿qué cosa? Arrebatar de mi mano. Dice, mi Padre me dio las ovejas, mi Padre además es el mayor de todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y para aquellos que querían un Cristo particular, les dice estas palabras, yo y el Padre uno somos. Eso a nosotros no nos suena muy raro, pero eso para un judío o para cualquiera que entienda un poco lo que significa la esencia de ser un Dios. Dios no puede ser comparado con nada ni con nadie.
O sea, todo lo que se compare con Dios tiene que ser inferior. Nosotros podemos ser imagen de Dios porque somos inferior. Imagen es sombra, pero no significa que somos Dios mismo. Pero Jesús no dijo, yo soy la imagen de Dios. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. O sea, somos la misma cantidad, la misma esencia, la misma cualidad, somos exactamente lo mismo y eso podría costarle la vida a Jesús en ese momento porque queriendo ser igual a Dios, se está llamando a sí mismo Dios. La frase completa implica una acción de quitar algo. Vamos a ir al versículo 28. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Ahí hay una expresión que rompe con todo tipo de compromiso acerca de una salvación por obra o acerca de una doctrina de la pérdida de la salvación. Porque nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. Dicho por Jesús mismo, nadie, mi Padre me dio las ovejas y nadie me las puede arrebatar, porque el Padre es el mayor de todos, pero yo y el Padre uno somos. Somos lo mismo. ¿Quién se atreve a arrebatarle a Dios? Pregunta, ¿alguien puede arrebatarle un año de vida a Dios? ¿Alguien le puede arrebatar a Dios una confesión? ¿Alguien puede asombrar o sorprender a Dios con algo en su vida? Entonces, si el Padre nos puso en manos de Jesús y Jesús es Dios, ¿quién puede atreverse a arrebatar y quitar algo que Dios ha dado? Y eso tiene que traerte a tu corazón y a tu vida la mayor satisfacción de todas las cosas, porque eso significa que estás seguro en las manos de Jesús. Y te quiero leer esto porque lo escribí y te lo quiero leer. Dice, la frase completa, por lo tanto, expresa la idea de ser arrebatado o tomado por la fuerza. Quitarle la posesión o el control de algo a alguien. En un contexto bíblico, a menudo se usa para describir la protección divina. ¿Por qué? Porque es la misma frase que se usa para el arrebatamiento ¿de qué? De la iglesia. Porque dice que cuando Cristo viene por lo suyo, Él arrebata a la iglesia. ¿Qué significa? La saca del contexto, en ese momento se lleva a su gente. Yo estaba diciendo que el arrebatamiento es algo, cuando ocurra, que va a conmocionar al mundo. Porque normalmente nosotros tenemos la idea de que cuando venga el arrebatamiento van a caer las ropitas. Y no es así. O sea, nos vamos con Jesús, pero el cuerpo se queda. O sea, va a haber una mortandad tremenda. Todo el mundo está muerto por todos lados. Pues, ¿para dónde va el cuerpo? Si el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo tiene que ir a la tierra. Entonces vimos en películas que nos suavizaban la imagen y la idea de que nos quedaba, que de pronto la camisita esta, me la regaló Abel. Tengo un proyecto de darle comida a Abel, porque así me regala la ropa, pero no le sirve. No, lo tengo que ayudar a bajar también. Bueno, lo que pasa es esto, fíjate, tenemos la idea. Bueno, vamos caminando, el arrebatamiento, ¡pum!, se cayó la ropita y te fuiste así en el espíritu. No, es algo que conmociona al mundo, porque está todo el mundo muerto, tirado por donde quiera. Los carros chocan, es una cosa increíble, mundial. Es el arrebatamiento, es algo que Jesús hace y arranca a la gente, a su pueblo, a su gente, a sus ovejas, que se las dio el Padre, que nadie se las puede arrebatar de su mano. Él las arrebata y las lleva con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A lo mejor un día estás en uno de esos días que tu esposa te hace frijoles y a ti no te gustan. Y ya te vas con Él o te tienes que comer los frijoles. Te salvas. Bueno, acá la idea es la misma. Acá Jesús dice lo mismo, pero al contrario. Las ovejas que Dios me dio, nadie las puede arrebatar de mi mano. Así que si tú eres de Jesús, estás seguro en Él.
Así que probablemente las calamidades y los problemas que tú estás pasando ahora son temporales. ¿Sabes por qué? Porque Dios te tiene en sus manos. Porque además, aunque alguien te quisiera sacar de las manos de Dios, es imposible, porque Él te tiene en su mano. Quiero concluir, un poquito temprano, pero vamos a ir concluyendo. Somos ovejas de Dios. Cristo es el buen pastor. Y Él garantiza que nunca pereceremos. La vida que Dios nos dio, jamás la perderemos. Nadie nos podrá arrebatar de la mano de Cristo ni del Padre. Y sin lugar a duda, llegaremos a la gloria de Dios. Dios mismo es quien nos preserva. Y te quiero decir algo, porque yo estaba viendo esta semana un video de un predicador que no sé el nombre, porque lo que vi fue un fragmento, pero me encantó, que él estaba hablando acerca de la gloria de Dios. Y él dice, los pastores reformados siempre están, no, que queremos ser para la gloria de Dios, que somos para la gloria de Dios. Y entonces decía, pastores, explíquenle a la iglesia lo que eso significa. Porque cuando tú le hablas de la gloria de Dios, la gente se cree que es las nubes. Y no es eso. Es Jesús. Porque lo único que glorifica a Dios es Jesús. No más nada glorifica a Dios. O sea, si tú quieres ser para la gloria de Dios, es que tú quieres ser de Jesús, para Jesús, en Jesús, porque es lo que glorifica al Padre. Así que Dios mismo es el que nos va a preservar. Y quiero poner la enseñanza. Amados hermanos, ser salvo nos reserva una vida de grandes bendiciones espirituales. ¿Cuáles son? Primero, escuchamos la voz de Dios. No me quiero poner negativo, pero más oído a la voz de Dios, menos oído a otras voces. ¿Sí o no? Que muchas veces, por aquí, y la voz de Dios se escucha, pero allá lejos. Más de la voz de Dios, menos de otras voces. Segundo, otra bendición. Somos adoptados. Ya no te perteneces a ti mismo, ya eres de Dios. Otra bendición. Ser conocido por Dios. Y la más grande de todas. Les doy vida eterna y nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias en esta tarde por este material que hemos mirado, que hemos trabajado. Vamos a reflexionar sobre el discipulado, que al final es, ¿soy o no un seguidor de Cristo? ¿Soy o no un hombre cristiano? Y bueno, pues creo que necesitamos todos continuar creciendo también en esa área. También ocupar la Biblia como voz de Dios, como palabra de Dios para nosotros y seguir creciendo en la gracia no barata, sino en la gracia que tiene un costo, que es el costo de la salvación de Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Te damos la gloria y la honra en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por estas palabras que nos traen tranquilidad y consuelo, sabiendo que estando en tus manos estamos seguros. Hoy el mundo está inestable, guerras y de todo tipo de situaciones, pero estamos en tus manos. Pedimos que, Señor, nos ayudes a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y en el conocimiento de tu voluntad, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, damos gracias a Dios, hermanos. Vamos a prepararnos un minuto